Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, estimados estudiantes de prepa en línea. Em, pues estamos ya en la segunda semana de este módulo número 13, la primera semana en la que, pues, parte importante de conocer cuando inicia un nuevo módulo es saber de lo que trata, los aprendizajes esperados, el temario, las habilidades y conocimientos que debemos demostrar en las actividades y que de alguna forma la rúbrica de evaluación nos va guiando en ese sentido, ¿no? Entonces, esta primera semana, que me parece que como en todas es una de las que nos demanda un poquitito por la cantidad de información que hay que leer, entonces la hemos superado, ¿no? Afortunadamente hemos entregado nuestras actividades, hemos recibido nuestra retroalimentación y ahora estamos iniciando una segunda semana. Esta segunda semana que tiene como característica particular en la que coinciden dos unidades. Culminamos con la unidad número 1, la que tiene que ver con lo relacionado con la dinámica de la población, e iniciamos una nueva unidad, la que tiene que ver con la economía. En estos aspectos de economía únicamente nos vamos a centrar en algunos conceptos importantes que estoy seguro que cuando los mencione, ustedes van a decir, ya los conozco. Y en efecto, ya es probable que ustedes ya conozcan acerca de estos conceptos. Eso no significa que no haya nada nuevo que podamos aprender. Por el contrario, cuando hablamos de términos de economía básica, podemos aprender todavía aún más, por ejemplo, sobre el ahorro, el crédito y la inversión, que son tres temas. Si ustedes revisan el temario de la segunda unidad, se darán cuenta que vamos a hablar acerca de estos tres temas. Eh, ¿Qué compone el ahorro? ¿Qué compone la inversión? ¿Qué compone el crédito? ¿Cuáles aspectos son importantes que debemos considerar cuando estamos ahorrando, cuando estamos invirtiendo, cuando compramos a crédito? ¿Cómo podemos utilizar algunos modelos financieros para medir el ahorro, para medir el crédito, para medir la inversión? Y con ello, tomar decisiones. Cuando estamos midiendo el ahorro, ¿qué es lo que nos interesa? Lograr el mayor ahorro posible. Lo mismo sucede cuando hacemos una inversión. Si alguien de aquí sabe lo que es la inversión, ¿qué es lo que buscamos cuando invertimos, por ejemplo? Buenas noches, asesor. Hola Elena, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches. Cuando invertimos, lo que queremos es que nuestro dinero aumente. Muy bien, que nuestro dinero aumente, por eso invertimos. ¿Y qué aspectos son los que hay que considerar para, o sea, si tenemos varias opciones, qué aspecto es importante considerar para elegir el que nos dé un mayor aumento en nuestro dinero? Si no lo sabes, no pasa nada, ¿no? La idea es esa, que identifiquemos que hay ciertas cosas que podemos saber y otras que no. Podría ser el interés, los intereses que generan esas cuentas, las Muy ganancias. bien. ¿Y cómo podemos observar cuando a ti te dan las características de dónde vas a invertir? ¿Cómo puedes observar cuánto de interés te va a dar esa inversión? Porque te dan un contrato. Para al invertir tienes que tener un contrato para saber cuál va a ser la ganancia, cuánto invertiste. Perdón. Ándale, más o menos, ahí vamos. Lo que debemos considerar en este caso, en este ejemplo, es la tasa de rendimiento. La tasa de rendimiento es uno de los elementos importantes cuando invertimos, ¿no? Hay que fijarnos que, pues obviamente, sea siempre mayor. Cuando tenemos varias opciones, pues, ¿cuál vamos a elegir? La que sea mayor, ¿no? Entonces, si ustedes se dan cuenta, así como Elena, ella ya conoce sobre lo que es una inversión, sabe lo que busca cuando va a invertir, pero puede mejorar estos conocimientos que tiene respecto a este concepto de economía básica. Lo mismo sucede cuando hablamos del ahorro, pues todos sabemos lo que es un ahorro, pero es importante saber cómo lo medimos, cómo obtenemos cuánto es el ahorro que tenemos hoy en día, ¿no? Para eso hay que hacer un modelo matemático y diseñar una herramienta aplicarla a una herramienta
de análisis financiero para poder saber cuánto ahorro tenemos. Lo mismo sucede con el crédito. Cuando compramos un crédito hay que fijarnos en algunas características del crédito, saber cómo funciona y cómo esos elementos del crédito de alguna forma repercuten en en el monto final que debemos pagar. ¿Qué buscamos cuando compramos a crédito? Pagar menos interés. Al final de cuentas, nadie quiere pagar más, ¿no? Entonces, al elegir entre varias opciones, pues lo que buscamos es aquel en el que paguemos un interés menor. ¿Sí o no? Entonces, de esto es lo que vamos a hablar en la segunda unidad. Tenemos dos actividades, una que va a concluir con las cuestiones de la dinámica de la población, donde vamos a hablar un poco más acerca de la migración. Es un fenómeno, un proceso social que está presente en cualquier parte en la que nos encontremos. Allí en la ciudad de Elena, en la ciudad de Margarito, a ver cómo, en la ciudad de Rubí, ya le moví a esto. Bueno, entonces, mm, bueno, entonces, en esas ciudades en las que ustedes viven, hay gente que llega y hay gente que va, ¿no? Gente que llega de otras partes de la República, de otras naciones, y gente que se va a otras partes de la República, a otras partes de sus estados o a otras ciudades. Este movimiento de personas, pues obviamente tiene unas consecuencias en la estructura social de su ciudad. Hay que identificarlas. Esto también se puede de alguna forma medir, ¿no? Pues, aunque son procesos sociales, sí podemos aplicar algunos modelos matemáticos que nos puede dar alguna idea de cómo va a ser este movimiento, ¿no? De cómo es este movimiento, cuánta gente llega, cuánta gente se va, identificar las causas y las consecuencias que tiene este proceso social. Entonces, vamos a hablar un poquito más. Recuerden que estamos en un nivel educativo de media superior, es decir, estamos hablando de algunos conceptos básicos, así que cuando ustedes busquen información, si es que la buscan en las redes, cerciórense que tengan este nivel educativo, porque por ahí me encuentro actividades donde me hablan de conceptos que son muy avanzados para el nivel educativo en el que nos encontramos. Obviamente esto puede provocarles a ustedes una confusión o un desinterés en los temas que estamos abordando, porque se dan cuenta que son muy difíciles de entender. Y sí, obviamente son difíciles de entender porque estamos hablando de temas que no corresponden a lo que nosotros estamos cursando. Corresponden a temas de gente que ya ha cursado no únicamente un módulo, que ha cursado un bachillerato, que ha cursado una carrera, que a lo mejor estudió una maestría, un doctorado, tiene una especialización, es decir, gente que tiene un conocimiento más amplio en estos temas y que pues muchas veces podemos encontrar los artículos que están dirigidos hacia ese tipo de personas, ¿no? Entonces, cuando abrimos por ahí un documento que localizamos en la red y vemos que es bastante complejo, pensamos que ese nivel es el que debemos tener y no, estamos en un nivel educativo media superior y hay que adecuarnos a este contexto, ¿ok? Entonces, esa es una de las recomendaciones. Yo por eso les sugiero que en la medida de lo posible utilicen los recursos de la semana, porque están ya diseñados para lo que vamos a hacer, ¿no? Para el nivel educativo de bachillerato. Pero si ustedes, con el fin de ampliar la información o de buscar otras fuentes de información donde puedan comprender mejor, pues recuerden que sean fuentes confiables y eviten copiar y pegar. Entonces, vamos a iniciar. Por aquí, mensajito. Ok, muy bien. Entonces, aquí les voy a compartir la presentación. Muy bien, pues este es el primer espacio abierto para el aprendizaje de la semana número 2. Ya dimos, pues, de alguna forma, algún contexto de lo que vamos a ver durante esta segunda semana 2, independientemente de que ustedes lean los recursos de la semana, el temario, para conocer los temas que vamos a estar abordando.
Mi nombre es Jorge Joaquín May Baeza, asesor virtual de Prepa en Línea. Muy bien, este espacio abierto tiene como objetivos el primero atender de forma síncrona las dudas y comentarios referentes a las actividades. Ya hemos cursado una primera semana, han tenido oportunidad de leer los recursos y todo el material que se encuentra dentro del aula virtual. Y hoy estamos iniciando con esta nueva semana, la segunda semana, donde hay nuevos recursos y nuevos temas que vamos a abordar. Probablemente dentro de esa lectura que ustedes hagan de esos recursos, de las instrucciones, de las actividades, de la rúbrica de evaluación, les surja algunas dudas que quieran compartir. La idea es que las podamos atender en esta sesión. De todos modos, yo trato de identificar algunas áreas de oportunidad que se presentan cuando entregan sus actividades, ya sea de esta generación o de otras, porque desafortunadamente a veces se van repitiendo generación a generación estas mismas áreas de oportunidad. Y pues la idea es que en algún momento, en alguna generación, demos ese salto hacia nuevas áreas de oportunidad que sean diferentes a las que hemos venido arrastrando a lo largo de eh, diversos grupos que han cursado este módulo número 13. Recuerden que los módulos se van actualizando. Así que si bien pueden tomar como referencia algunas de las actividades, no significa que esa actividad sea la misma que vamos o que tenga los mismos datos que vamos a utilizar en esta generación. Entonces, la idea es esa, atender todas esas dudas, que ustedes no tengan la necesidad de copiar y pegar, sino que ustedes vayan creciendo en cuanto al pensamiento crítico, en esa capacidad que deben lograr de desarrollar modelos matemáticos, de ver un modelo y de decir cómo lo desarrollo. Es una de las preguntas básicas que debemos hacernos, ¿no? ¿Cómo lo puedo hacer? ¿Cómo puedo lograr redactar una conclusión? ¿Cómo puedo lograr desarrollar este modelo matemático? ¿Qué tengo que hacer? Esas preguntas que me voy haciendo me permiten ir desarrollando algunas habilidades, porque voy a poner en juego conocimientos, habilidades, voy a tratar de buscar información en los recursos, de practicar de forma que pueda realizar esa actividad, ¿no? Y muchas veces a través de este proceso que voy siguiendo es que se dan estas dudas y comentarios. La idea es esa, atenderlas. Luego, tenemos como siguiente objetivo el de fortalecer el aprendizaje, explica los efectos sociales que se producen por la variación de la población. Recuerden que los recursos en las actividades tenemos una situación que nos plantean. Entonces, esa situación hay que desarrollarla, hay que analizarla a través de los diferentes modelos matemáticos que eh, conocemos y nos va a dar un resultado. Entonces, ese resultado es el que vamos a tratar de explicar. ¿Qué significa ese resultado? Entonces, de esta forma vamos a poder explicar los efectos sociales que se producen por la variación de la población. Es decir, ¿qué pasa cuando la población varía? Ya sea que incremente o que decremente, ¿no? Hay sucesos que se dan y ustedes los pueden identificar ahí en su ciudad. Otro de los objetivos es el de, bueno, para lograr estos objetivos vamos a realizar en conjunto algunas actividades para fortalecer habilidades y conocimientos. Vamos a reflexionar sobre las áreas de oportunidad. Bueno, eso es algo que ustedes deben hacer cuando termina el módulo. Lo importante es que identifiquen, bueno, de esta sesión, ¿qué aspectos identifiqué que no he logrado dominar, ¿no? Que hicimos en la sesión, pero que yo no pude hacer porque no sabía o no tenía claro cómo hacerlo. Entonces, esas son áreas de oportunidad que ustedes deben identificar y que por supuesto deben emplear algún medio, alguna estrategia que les ayude a lograr mejorar esa área de oportunidad y lograr un aprendizaje significativo. Es decir, que vinculemos estos conocimientos con nuestra vida cotidiana, algo que es relativamente, o que no quiero decir sencillo, porque aun cuando estos temas tienen una aplicación en nuestra vida cotidiana, yo no comprendería cómo una ciudad no ha crecido en ningún momento, que se mantenga con el mismo número de hace 20, de hace 30, de hace 40 años. Eso sería prácticamente imposible, naturalmente imposible. Eh, Entonces, por eso es que aun cuando en sus ciudades haya un crecimiento tal vez lento o tal vez rápido, siempre habrá una consecuencia social
por este tipo de variación poblacional. Y es importante identificarla para que logremos ese clic que hacemos entre lo que sabemos y lo que vivimos. Entonces, no sé si en este momento ustedes tengan alguna duda que quieran compartir, ya sea referente a lo que hemos visto durante la primera semana o lo que ustedes han logrado conocer en esta segunda semana. Elena, Rubí, Margarito. Bueno, en lo que piensan acerca de ello, vamos a continuar porque si no nos va a ganar el tiempo. Pero recuerden que las dudas y los comentarios los pueden expresar en cualquier momento de la sesión porque ese es el principal objetivo. Pues estas reglas de comunicación que ya conocemos las voy a omitir, pero recuerden que el principal es escribir su nombre completo para en caso de participar, asignarles la puntuación y participar activamente, porque recuerden que aun cuando estos espacios abiertos tienen una puntuación adicional, no es únicamente por ingresar, es decir, no la ganan automáticamente únicamente con ingresar. Hay que participar en las diferentes actividades que de alguna forma se diseñan precisamente para que ustedes logren ese objetivo, el de participar y el de lograr los puntos adicionales. Pero es importante participar porque de esta forma ustedes son quienes son los principales actores en la construcción de su conocimiento. No se esperancen a que una persona venga y les enseñe. Cuando ustedes son personas activas que si tienen una duda, la pueden buscar cómo resolver, ¿no? Y eso es lo que se persigue cuando buscamos la participación activa de cada uno de ustedes en las diferentes actividades, ¿no? Que ustedes de alguna forma desarrollen un método de aprendizaje autónomo. Por supuesto que en algún momento, pues si alguien necesita cualquier duda, es bienvenida. Muy bien, vamos a trabajar con este aprendizaje esperado. Recuerden, explica los efectos sociales que se producen por la variación. Muchos me dirán, pues yo puedo identificar algunos procesos sociales, ¿no? Pero la idea también de explicar es que podamos argumentar, es decir, que tengamos de alguna forma algún dato que nos lleve a fortalecer esa conclusión a la que nosotros estamos llegando, ¿no? Que nos diga, bueno, es que yo identifico esto que está sucediendo en mi ciudad y que de alguna forma algún dato nos lleve a fortalecer esa conclusión a la que llegamos. Muy bien, les voy a compartir este cuestionario para que pues entre todos lo podamos resolver. A ver, a ver. Ahí está. Vamos a... Aquí está. Voy a esperar unos segunditos a ver quién se nos une. A ver, ya hay uno. ¿Quién más quiere acompañarnos? Recuerden que la participación está en función de la interacción que exista. Muy bien, vamos a empezar. La primera pregunta, son 5 preguntitas. ¿Qué es la migración?
Movimiento de población que consiste en dejar el lugar de residencia para establecerse en otro lugar es el movimiento poblacional dentro de un país o es la entrada a un lugar de personas originarias de otro lugar. Muy bien, es la número 2. Es el movimiento de población que consiste en dejar el lugar de residencia para establecerse en otro lugar. Si se dan cuenta, todavía no hablamos de si un país o de si otra ciudad, pero esa es la definición de migración. Y les recuerdo nuevamente que todas estas preguntas las retomo de los recursos de la semana. Inclusive en el foro de Aprendiendo hacemos las mismas preguntas con el fin de que ustedes, tomando en consideración que uno de los principales áreas de oportunidad que tenemos en cuanto a las actividades es la redacción, pues allí en el foro Aprendiendo vamos haciendo algunas preguntas para que ustedes respondan con sus propias palabras. Este foro nos ayuda a conseguir el 5% por la interacción que hacemos con la plataforma. Por eso es importante que nosotros participemos ahí. Uno, para ayudar a conseguir ese 5%. Dos, porque al nosotros redactar en un espacio en el cual no se nos califica la aportación que hagamos como tal. Es decir, si voy a hacerles algunas recomendaciones, algunas áreas de oportunidad sobre lo que pueden mejorar en su redacción cuando la detecte, pero esto les da como, de alguna forma, no se vuelve tan estresante como en una actividad en la que sí se evalúa la redacción, la ortografía, la gramática, la claridad con la que ustedes responden, si está de alguna forma sustentada con los resultados que obtienen del análisis matemático. Entonces, pues ahí sí se evalúa, pero aquí en el foro Aprendiendo es un espacio en el que ustedes pueden ir practicando y explicando todo lo que entienden una vez que lean los recursos, porque esto nos ayuda precisamente a identificar áreas de oportunidad. Cuando intento explicar un tema y pues me quedo así como que explico, em, pues es importante que identificar que a lo mejor no lo hemos comprendido totalmente, ¿no? Entonces, por eso yo los invito a que participemos en ese foro aprendiendo, hagan sus aportaciones y traten de que vayan acorde a lo que nos están preguntando, qué es la migración, cuántos tipos de migración hay, ustedes expliquen todo lo que entendieron y que tenga relación con el tema del foro, porque al final de cuentas les va a ser de gran utilidad. Muy bien, la segunda pregunta. ¿Cuáles son los tipos de migración? Fíjese, ahora hablamos de tipos de migración. Es decir, muchas veces podemos identificar qué es la migración, ¿no? Pero ¿cuántos tipos habrá de migración? Esa quizás es información nueva que estamos aprendiendo en este módulo. Entonces, ahí ya incrementamos lo que sabemos acerca de este proceso social. Interna y externa, inmigración y emigración, nacional e internacional. Es interna y externa. ¿Ok? La tercera pregunta, ¿cuáles son las formas de migración? Interna y externa, emigración e inmigración o nacional e internacional. Muy bien, las formas de migración es emigración e inmigración. ¿Cuál es la emigración? A ver, ¿quién me quiere responder por aquí? ¿Cuál es la emigración? A ver, ¿quién se la sabe? ¿Cuál es la migración? Fíjense que esa es la diferencia. Este tipo de exámenes, si bien nos permite identificar una respuesta, eh,
hay que desarrollar la siguiente habilidad, que es la de explicar, ¿no? Y para poder explicar, pues necesito comprender como que a mayor profundidad el tema del que voy a tratar de explicar. Porque imagínense, alguien que no sabe nada acerca del tema, yo le voy a comentar lo que yo sé, pues necesito por lo menos conocer un poco más acerca de este tema. Entonces, por eso se vuelve un poco difícil cuando hablamos o cuando tratamos de explicar un tema, porque a veces únicamente logramos ese nivel de identificar y al momento de explicar es donde ya se vuelve un poco más complejo, ¿no? Yo les recomiendo que no, que inclusive cuando ustedes estén leyendo, traten de explicarse a sí mismos lo que están comprendiendo. Cuando salen del lado natal, cuando uno sale de su lugar de origen hacia otro. Emigración, así es. Emigrar es cuando te vas y inmigración es cuando llegas, ¿no? Hablamos de tu ciudad, los que se van emigran y los que llegan inmigran. La pregunta número 4. ¿Cuáles son algunas causas? Fíjense que aquí hablamos sobre causas de la migración. Crecimiento económico y productividad, diferencia en edades y géneros, económicas y sociales. Estamos hablando de causas. Económicas y sociales. Es decir, la gente se va por cuestiones económicas, ya sea porque encontró un nuevo trabajo o, en este caso, sociales, a lo mejor porque tiene familia al lugar en el que va y pues tiene la necesidad de emigrar. Y la última pregunta. Es una consecuencia de la migración. Violencia, crecimiento económico y productividad, reunirse con la familia. Muy bien, crecimiento económico y productividad. Ahora, fíjense que nosotros identificamos una consecuencia, ahora lo importante es explicarla. ¿Por qué? Porque es una consecuencia de la migración el crecimiento económico y la productividad. Porque al final de cuentas, el aprendizaje esperado, ¿qué dice? Explica los efectos sociales, ¿no? O sea, que expliquemos la razón de por qué el crecimiento económico y la productividad es uno de los efectos sociales que tiene que ver con la variación de la población, en este caso, con la migración. Entonces, en el cuestionario sí logramos identificar una consecuencia. Ahora lo importante es explicarlo. ¿Por qué? ¿Por qué es una consecuencia? ¿Cómo es que se da ese proceso entre que se da un incremento por el número de migrantes y el crecimiento y la productividad? Ahora, lo importante es que ustedes reflexionen qué consecuencias notan en su ciudad por la migración. Vayamos reflexionando qué consecuencias notan y por qué ustedes dicen que es una consecuencia. La migración, vamos a ver algunas consecuencias, algunos efectos que tiene la migración. Por ejemplo, dice esta nota, que es de la CONAPO, que es otra fuente de información del Consejo Nacional de la Población, pues hace estudios diversos de los procesos sociales que tienen que ver con la dinámica de la población. Entonces, ellos afirman, o en una nota que publican, dice que en pequeñas comunidades del estado de Guanajuato, la ausencia de mano de obra masculina al interior de los hogares, producto de la migración de sus habitantes, ha provocado una mayor participación de las mujeres.
en los mercados laborales regionales, los cuales se concretan efectivamente en cada vez mayores tasas de participación económica femenina. Asimismo, dice, el desequilibrio numérico entre sexos puede incidir en los patrones matrimoniales y reproductivos e indirectamente sobre la organización de las unidades familiares. De esta nota, ¿qué consecuencias ustedes identifican que tiene que ver con la migración? Aquí lo voy a dejar, pero díganme qué consecuencias ustedes identifican. La separación de las familias, solamente se queda la mujer, bueno, en su lugar de origen y su pareja se va. Eso es un hecho, o sea, es cierto. Pero ¿cuál es la consecuencia de ese acto, de que solo se queden mujeres y que del hombre se vaya? Que las mujeres ahora son las que tienen que hacer las labores de los hombres. Ándale, esa es la consecuencia. Al no haber hombres, ¿por qué? Porque migran, pues la mujer es la que tiene que hacer las labores, las que tienen que aportar para el sustento familiar. ¿Y en qué se traduce esto? En mayores tasas de participación económica. O sea, en Guanajuato o en algunas comunidades de Guanajuato van a ver que la mujer, por ejemplo, quienes aportan económicamente al hogar. Mujeres, 70%, por ejemplo. Estoy hablando hipotéticamente. Hombres, 10%. Es decir, la mujer es la que aporta o la que sale a buscar el sustento económico porque es la que se queda en el hogar. El 10% son pocos hombres porque son los únicos que se quedan. Los demás se van. ¿Qué más? ¿Qué más pueden inferir? ¿Qué otra consecuencia pueden identificar en ese texto? Hay una más. Menciona que hay un desequilibrio, hay más mujeres que hombres. Exacto. Eso. ¿Qué provoca? Mm, que pues en sí que ya no haya parejas, que ya no haya matrimonios. Ah, exactamente. ¿Viste? Puede incidir en los patrones matrimoniales. Pues obvio, si hay 50 mujeres, por ejemplo, y dos hombres, va a ser muy difícil, ¿no? Un matrimonio como lo conocemos tradicionalmente. Se vuelve un poco complicado. ¿Y esto qué provoca? Más mujeres que hombres, que tampoco haya niños. Porque dice, puede incidir en los patrones matrimoniales y reproductivos. O sea, al no haber hombres, pues no habrá una reproducción como tal y veremos a pocos niños. Entonces, estas son algunas de las consecuencias. Fíjense, estamos hablando de consecuencias, es decir, lo que se da por la migración. Aquí hay otro. Dice, desde la perspectiva optimista, se ha señalado que uno de los beneficios más directos de la migración internacional para los países de origen, ¿cuál es la migración internacional? ¿La interna o la externa? La externa, La externa, ¿verdad? Porque es gente que se va fuera del país. La interna es la que se da entre los estados entre, del país. Muy bien, entonces fíjense cómo muchas veces vamos, inclusive cuando nosotros leemos, vamos identificando algunas palabras y las vamos comprendiendo. ¿Por qué? Porque nos hemos dado el tiempo de conocer cada uno de estos conceptos y cuando los encontramos en algún texto, ya los podemos identificar y ya podemos comprender, pues, con una mayor claridad el contenido del texto. Eh, Más directos de la migración internacional para los países de origen son las remesas. ¿Alguien sabe lo que es las remesas? ¿Sí tenemos conocimiento? son el dinero que envían las personas que están en esos países hacia su país de origen.
Muy bien, perfecto. Esas son las remesas. La gente que se va, al empezar a trabajar en el otro país, pues empieza a enviar dinero a las personas que se quedan de este lado. A ese dinero que envían se le llama remesas. Y ahorita existe un debate, ustedes lo podrán ver en las noticias, sobre estas remesas, sobre todo porque pues, nuestro vecino país eh, quiere de alguna forma cobrar un impuesto a estas remesas, ¿no? Y sabemos que, pues, la verdad son una gran cantidad y representa un gran ingreso para muchas de las personas que se quedan aquí. Pero bueno, ese es, a lo que quiero llegar es que una vez que vamos conociendo un poquito más del tema, inclusive podemos ampliar, ¿no? Cómo esto podría afectar estas remesas, si bien benefician, el hecho de que se graben ahí puede también repercutir de alguna forma. Pero bueno, ese es en otro contexto, ¿no? Nada más para que vean que cuando conocemos, ya podemos identificar lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Concentran, dice, que pertenecen tradicionalmente a la región expulsora, concentran cerca del 30% del total de las remesas que entraron en el país. Michoacán, Jalisco y Guanajuato, ¿no? Y recordemos que Guanajuato también está dentro de las entidades que tienen una mayor migración, pues sobre todo a los Estados Unidos, ¿no? Estas entidades recibieron montos cercanos a los 2.000 millones de dólares cada una. Cabe resaltar que el flujo de remesas hacia algunas entidades del centro, Distrito Federal, bueno, Ciudad de México, Estado de México y Puebla, y del sur, sureste, Chiapas y Oaxaca, se han incrementado significativamente en los últimos años, lo cual ha generado una redistribución del flujo total de remesas. Es decir, que antes solo eran estas ciudades las que recibían remesas, pero hoy en día estas otras ciudades han empezado a incrementar el monto de remesas que reciben. ¿Por qué será que se incrementa el monto de remesas que reciben? Pues porque de estas ciudades empieza a haber migración también a los Estados Unidos. Ha aumentado la migración también de estas ciudades. Los estados de Baja California Sur, Campeche y Quintana Roo son los que en menor medida se benefician con dichos recursos. Entonces, ¿cuál es la consecuencia de migrar a los Estados Unidos en este caso? ¿Cuál es una de las consecuencias de la migración en este caso? Contar con dinero para enviarles a sus familias. Exacto, las remesas es una consecuencia, ¿no? Del hecho de que se vayan y empiecen a enviar dinero. Entonces, estamos hablando de consecuencias. Fíjense, no hay que confundirla con causas, porque muchas veces cuando redactan la conclusión colocan causas y las causas son por lo que se da el proceso social, por lo que se da el fenómeno. Pero una vez que se dé ese fenómeno, este tiene consigo consecuencias y eso es lo que hay que buscar, consecuencias, porque el aprendizaje esperado que dice explica los efectos sociales. ¿Qué es un efecto? Es una consecuencia que se producen por la variación de la población. Ahora, les voy a dejar aquí unos segunditos esta lámina para que ustedes lean unos 20 segunditos, ¿no? Léanla, identifiquen algunas causas, algunas consecuencias. Esto les va a ayudar a ustedes, porque muchas veces cuando leemos tenemos que tener un propósito cuando leemos. Cuando leemos con un propósito académico, pues es que estamos localizando información. Pero ¿de qué información estamos localizando? Aquella que nos están solicitando. Si estamos hablando de migración, pues vamos a conocer en general lo que es la migración. Si de la migración estamos buscando consecuencias, pues vamos a buscar en el texto las consecuencias que nos pueda proporcionar esa lectura que estoy haciendo. Entonces, esa es la idea. Eh, hay lecturas que hacemos recreativas, por ejemplo, cuando leemos una novela, un libro que nos cuenta una historia, esas son con el fin de entretenernos. Pero aquí lo que queremos es buscar información, ¿no? Que nos ayude a responder alguna pregunta o que nos ayude a conocer más acerca de un tema, pero de un tema particular, el que nosotros identifiquemos. En este caso queremos conocer consecuencias, pues yo del texto tengo que buscar consecuencias y para ello tengo que leer el texto, pero
puntualizar en aquellos aspectos que yo identifique que pueden ser unas consecuencias, ¿no? Aquí es donde yo puedo hacer un subrayado, tratando de identificar o de señalar aquello que yo considere que es, para luego extraerlo del texto, leerlo y ver si efectivamente eso que yo identifiqué como consecuencias lo son. Entonces vamos a tomar 20 minutitos, 20 minutitos, 20 segundos para la lectura. Muy bien, entonces, ya que leyeron, vamos a realizar este ejercicio. Recuerden, la migración es un proceso que tiene causas y que tiene consecuencias. Ah, por aquí creo que les quería presentar parte de que cuando estamos conociendo es ese. Fíjense, este es una información que proviene de una fuente de información confiable como lo es la página del INEGI. ¿Por qué es confiable? Porque es una organización del gobierno, es una dependencia del gobierno que precisamente a través de diversos procesos estadísticos va proporcionando información que nos puede servir a nosotros para concluir. Es decir, aquí no hay ninguna opinión acerca de lo que es el proceso de migración, solo hay datos y cada quien los va a interpretar conforme a lo que considere, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí hablamos de por qué o cuál es la causa de la migración. Y se dan cuenta, la principal causa de la migración es familiar, es decir, la gente se va a reunirse con su familia. Esa es de las causas más comunes. Pero también está el trabajo, está también las cuestiones educativas, la inseguridad delictiva o violencia y otras causas. Entonces, esas son las razones para poder entender un poquito más acerca de este proceso social. Esta otra tablita que nos indica que esta parte de color naranja son aquellas personas que llevan más de 5 años viviendo en esta entidad. Entonces, si se dan cuenta, en Baja California Sur o en Quintana Roo, fíjense la cantidad de gente que lleva viviendo en la entidad. Y esta otra es la gente que lleva menos de 5 años viviendo en esa entidad. Es decir, es gente que recién ha llegado, que ha migrado a esas entidades. Y fíjense cómo en el caso de Baja California Sur, de Quintana Roo y de Baja California, la mayor parte de su población está compuesta por gente migrante, es decir, que lleva menos de 5 años. A diferencia, por ejemplo, de Chiapas, de Puebla, que la mayoría de la gente es una gente que es un poco más estable en cuanto al lugar en el que reside. En este caso, se queda más tiempo en estas entidades, ¿no? O lleva más tiempo viviendo en esas entidades. Y esto nos puede dar, de alguna forma, un panorama de cómo está compuesta la población de nuestras entidades. Si ustedes viven, por ejemplo, comúnmente es Ciudad de México. ¿Ya? Estado de México. Entonces, de esta página podemos conocer un poquito más acerca de este proceso social. Ahora sí, causas de la migración y sus consecuencias. Por ejemplo, la disminución y aumento del consumo. ¿Sería una causa o sería una consecuencia? ¿Sería una consecuencia? Sería una consecuencia, muy bien.
Ahora fíjense, estamos identificando. De esta identificación que nosotros hacemos, lo ideal es tratar de vincular. ¿Por qué? A lo mejor ustedes se preguntan, ¿y por qué sería esto una consecuencia? ¿No? Y es donde hay que tratar de hilar la migración con esto. Traten de identificar ustedes allí en su ciudad cómo es que se puede dar una disminución y un aumento del consumo si la gente se va o si la gente llega, ¿no? Y traten de explicarlo. Se eleva la tasa de desempleo. Pongan mucha atención en este. Se eleva la tasa de desempleo. ¿Causa o consecuencia? A ver, por ahí no veo a nadie en el chat participando. Es que, bueno, podría entrar en las dos, ¿no? En la causa de por qué la gente se va de sus lugares de origen y una consecuencia es cuando llegan a ese lugar, hay tanta gente que deja de haber trabajo. O me, Pero fíjate que me estás hablando. Dices, cuando llegan al lugar, deja de haber trabajo. Entonces, ¿qué es? entonces sería una consecuencia. Una Perdón. consecuencia, ¿no? Porque primero tiene que pasar el hecho, o sea, tienen que llegar para que deje de haber trabajo, ¿no? Entonces sería una consecuencia. Remesas. Esto facilito, ¿no? Causa o consecuencia. Sí, Consecuencia. pues, claro. Por trabajo, causa o consecuencia. Causa. Causa, Per- muy bien. Crecimiento económico y productividad. consecuencia. Disminución de los niveles de desocupación. Consecuencia. Ahorita vamos a ver un ejemplo de este. Disminución de los niveles de ocupación. No lo pierdan de vista. Mayores posibilidades de ingreso al mercado. Causa o consecuencia. Una consecuencia. La consecuencia, muy bien. Asuntos familiares. Causa o consecuencia. Causa. Causa. Por inseguridad. Una causa. Diferencias significativas en edades o géneros. Consecuencia. Pérdida de fuerza laboral. Consecuencia. Muy bien. Si se dan cuenta, identificamos causas y consecuencias. La consecuencia es lo que se da después del hecho, ¿no? Llega la gente o se quita la gente, ¿qué sucede? ¿No? Ahora, las causas es la razón por la que se quitan. Primero tiene que darse la causa para que se dé el hecho. Me surgió un nuevo trabajo. Bueno, primero me tiene que surgir el trabajo para que se dé el proceso de migración. Ya que se dé la migración, bueno, ya llegué a este lugar de trabajo y van llegando más gente, entonces se dan las consecuencias. Ahora, para esta parte es la que disminución de los niveles de desocupación. Fíjense, matemáticamente, ahora vamos a hablar en términos matemáticos. Algo muy simple. Fíjense que en la ciudad de Benito Juárez tiene una población de 1 millón de habitantes. Entonces, el primer año 1 millón de habitantes. Y dice que tiene una tasa de desempleo del 10%. Esto significa que del millón de habitantes, 100,000 están desempleadas, ¿no? Aquí lo dice. Pero resulta que hay una migración anual de 200,000 personas.
Es decir, el siguiente año, en la población de Benito Juárez, ya no va a haber 1 millón de habitantes. ¿Cuántas van a haber? Vamos a colocarle, 800, 2000. ajá, vamos a ponerle 800,000, muy bien. En ese caso, su tasa de desempleo se reduce a un 8%. Es decir, que ahora las personas desempleadas, ¿cuántas son? 64,000, ¿no? Y se acuerdan que aquí vimos que una de las causas de la migración, que es la disminución de los niveles de desocupación, es decir, hay cada vez más gente desocupada. Y aquí lo podemos confirmar entonces, ¿no? Si hay una inmigración anual en esta ciudad, va a haber menos personas y por consiguiente va a haber que menos personas desempleadas. ¿Estamos de acuerdo? Sí lo vemos, sí lo observamos matemáticamente, que en efecto el hecho de que exista una migración tiene como resultado menos personas desempleadas. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Sí. Si ustedes se dan cuenta, estas cuestiones matemáticas son las que debemos analizar para extraer o llegar a conclusiones acerca de lo que puede pasar. ¿Qué puede pasar entonces si continúa esta migración, ¿no? Hasta ahorita vamos bien. Es decir, se desocupa la gente, hay menos niveles de desocupación, así que no hay problema. Pero resulta que la migración continúa. ¿Cuántos van a ser el siguiente año? Fíjense, los niveles de desocupación siguen bajando. ¿Pero identifican algún problema? ¿Qué problema puede existir de continuar esta tendencia de migración? Pues que se van a quedar sin habitantes, sin personas que trabajar el lugar. Es, exactamente. Luego van a llegar a 400,000 y luego a 200,000 y luego a cero. Y sí pasa, hay ciudades, en algunas ciudades, tanto de México, bueno, en general del mundo, que pues la migración ha sido tal que hoy son ciudades prácticamente desiertas, ¿no? Entonces, tiene sus lados positivos y tiene sus lados negativos, ¿no? Lo importante es, como todo, que exista, no sea tan pronunciada la migración, ¿no? Que siempre exista un lado medio. Entonces, pero lo único que yo quiero demostrarles es que esto matemáticamente, como ven, disminución de los niveles de ocupación, lo podemos observar aquí. Cuando empezamos a notar que nuestra migración anual se va yendo, va saliendo gente, es cierto, los niveles de desocupación van disminuyendo. Claro, esto traería como consecuencia de seguir una tendencia de esta forma, pues que al final nos quedáramos sin habitantes. No sé si haya alguna duda hasta el momento. Recuerden que la idea es yo creo que debe ser parte de su proceso de aprendizaje. Cada uno de ustedes va diseñando uno y lo va fortaleciendo, le va quitando, le va poniendo, lo va cambiando conforme las necesidades que ustedes tengan. Pero en general, un proceso de aprendizaje implica que nosotros conozcamos de lo que estamos hablando. Para eso hay que leer, no hay otra forma. Leer es socializar, por ejemplo, los recursos.
leemos, socializamos en los foros, es decir, vamos compartiendo, a ver, ¿tú qué pudiste comprender de este tema? Ah, pues yo comprendí esto, y de esto vamos enriqueciendo el concepto que nosotros vamos teniendo con las opiniones de los demás. Luego, practicar, es necesario practicar, no hay forma alguna de aprender, en el caso de matemáticas, si no practico. No, si no introduzco dentro de ese proceso de aprendizaje algunas herramientas como la hoja de cálculo, por ejemplo, ¿no? Y luego la reflexión. ¿Qué pasa? ¿Qué pasaría si sucede esto? ¿Qué pasaría si no pasa esto? ¿Cómo esto lo puedo aplicar en mi vida cotidiana? Es decir, es un proceso, si se dan cuenta, que no únicamente implica realizar una actividad, sino que la actividad en sí mismo implica que yo desarrolle varios procesos para poder resolver esa actividad. Entonces, la idea es esa, que ustedes ese proceso de aprendizaje que están desarrollando y que pues deben continuar fortaleciendo a lo largo de este y de los otros módulos, lo vayan mejorando, tratando de evitar, por supuesto, copiar y pegar. Pueden usar fuentes de información como las opiniones. Alguien me da una opinión, toma en consideración algunas partes y algunas no. Y luego, de todas las opiniones que yo recoja, tengo la mía propia. Así sucede cuando buscamos información. Esta información me resulta accesible, la entiendo, la comprendo, adopto aquello que me parece interesante y voy recopilando de diferentes fuentes lo que me parece más interesante para poder armar un conocimiento propio. Bueno, ¿alguna duda? No, asesor. Ninguna. Bueno, entonces, pues no hay más. Nos pasamos a despedir. Mañana, de alguna forma, pues supuestamente dieron el día por el día del maestro, pero todos estaré pendiente de la plataforma. Cualquier duda que tengan, con mucho gusto la podemos responder ahí por mensajito o por correo electrónico. No se recorre nada, únicamente pues es una información que nos pasaron ahí por la dirección académica. Eh, pues traten de entregar las actividades, sobre todo no el día domingo, antes del día domingo, porque recuerden que a veces se puede saturar la plataforma y comprometer nuestra entrega. Excelente noche y nos vemos el día viernes.